Dinos cuál es tu nombre, Rocío Castro. cuál es el caso que quieres exponer. Negligencia médica. ¿Cómo empezó todo? Todo empezó un día que mi papá tuvo un accidente en la casa, se cayó en el baño y bueno, lo llevé al hospital. Resultó que tuvo fractura de cadera y entonces lo hospitalizaron, si no mal recuerdo fue el 28 de mayo y lo intervinieron quirúrgicamente el día 3 de junio ¿En qué hospital lo atendieron? en el Hospital Regional Adolfo López Mateos. ¿Es el que se encuentra por la estación del metro Coyoacán? Ajá, Avenida Universidad y Churubusco es a inicios de la alcaldía Álvaro Obregón. Correcto. Entonces lo ingresan, lo atienden de la cadera Ujú. y posteriormente lo dan de alta. Ajá, a él lo interviene el día 3 de junio y el día 4 de junio yo iba de camino al hospital en la mañana porque los médicos únicamente hacen el recorrido una vez al día y es en las mañanas, tentativamente a las 8 de la mañana. Pero como el personal de la CENTE había cerrado la avenida, pues no alcancé a llegar. Y cuando llegué, le pregunté a mi papá que cómo estaba y él me dijo que habían pasado a verlo varios médicos y que uno de los médicos, el que se veía de mayor edad, llevaba una pantallita y que les dijo a los otros jóvenes, que son los residentes, que les dijo, ese clavo está mal puesto. Entonces yo le dije, ¿cómo que dijeron que el clavo estaba mal puesto? Dice, sí, dijo que ese clavo está mal puesto. Le digo, ¿y no le preguntaste? Me dice, sí le pregunté, dice, pero pues como siempre te ignoran. Dice, aquí todo el mundo te ignora. Le dije, bueno, déjame te doy de desayunar y voy a preguntar qué pasó. Entonces ya terminé de darle de desayunar y me fui al consultorio de jefatura de ortopedia con el doctor Quiñones, que es el jefe de ortopedia y que fue el que intervino a mi papá en su cirugía porque resultó que tuvo 3 fracturas. Entonces yo le hice de conocimiento al doctor, le dije pues que teníamos esa inquietud y él me dijo, no, 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 todo está bien. De hecho, aquí está su alta, ¿no? Y le digo, bueno, pero es que, pues si mi papá escuchó eso, es por algo, ¿no? Y me enseña en la pantalla y efectivamente yo veo 3 clavos, pero pues yo no sé si los clavos estaban bien puestos o mal puestos. Yo se lo dije, bueno, sí, yo ahí veo 3 clavos, pero no sé si están bien o mal. No, no, todo está bien, aquí está su alta. Intente hacer los trámites antes de la 1 porque hasta la 1 hay ambulancias para el traslado. Entonces ya hice lo del alta, nos venimos para la casa y le dieron su cita subsecuente 2 semanas después y entonces regresamos al hospital el 20 de junio. Pero mi papá desde que le hicieron la cirugía, él se quejaba mucho del dolor de la pierna, día y noche, día y noche. Le estuvimos dando los medicamentos que le mandaron, así como se los mandaron. Y a mí no se me hacía normal que le doliera tanto la pierna. Yo tengo placa y tornillos en una pierna y cuando me intervinieron a mí, incluso me tocaron nervios, que es muy doloroso y no me duró tanto tiempo el dolor de la cirugía, ¿no? Entonces cuando ya llegamos a su cita de 2 semanas después para cita subsecuente, me parece que le llaman, yo hice de conocimiento de los médicos y les dije que mi papá había tenido el dolor de la pierna todo el tiempo durante esos 15 días. Entonces que para mí no era normal. Antes de subir al consultorio, pues obviamente los pasan a rayos X, ¿no? Cuando ya llega a su cita, pues ya deben ellos de tener la placa que le tomaron ese mismo día para que pase a la consulta. La revisaron y me dijeron que todo estaba bien. Le dijeron que ya se tenía que mover, que ya se podía sentar, casi casi, no lo dijeron con esas palabras, pero sí casi casi así como que, pues no se aflojó, ¿no? O sea, ya empiece a... Porque él empezó a perder como movilidad o sea, del dolor que él tenía, empezó a perder como movilidad. Entonces, pues dijimos, está haciendo el chiquión, ¿no? Y ellos todo lo achacaban a que es que como es un adulto mayor, ya todo le cuesta trabajo, o todo es normal porque él es un adulto mayor. De ese 20 de noviembre le vuelven a dar cita para el 1 de agosto. Entonces es mucho tiempo, ¿no? Y en ese transcurso de tiempo,
yo veo que le salió una bolita a mi papá. Entonces, le reviso y cabe mencionar que sus heridas de las cirugías las tenía limpiecitas. Él no era diabético, él era muy cuidadoso con sus tratamientos y su medicamento. Incluso lo felicitaron cuando llegó a ir a la consulta, ¿no? Entonces yo veo que en una de las heridas, de las cicatrices, se le hace una bolita. Eso fue un sábado que yo lo iba a bañar. El domingo veo que le empieza a salir un líquido. Pero bien raro porque no se le abrió la herida, nada más era como por un puntito. Y el día lunes yo me dirijo al hospital, a los consultorios de traumatología y ortopedia, y les hago saber que mi papá está presentando esa situación. Y me dicen, pues sí sería importante que lo trajera. Le dije, sí, claro, nada más deme el pase de ambulancia, que es el mismo que me dan cuando lo traigo a consultas, para poderlo traer, porque a mí también se me hace importante traerlo. Yo tengo la inquietud del clavo mal puesto que escuchó mi papá. Y me dicen, es que no podemos darle el pase para la ambulancia, ¿no? Y le digo, bueno, entonces voy a alquilar una ambulancia que me cobra 4,500 pesos más el tiempo de espera. ¿Usted me garantiza que ahorita yo lo traigo y no lo van a tener 3 horas esperando en urgencias? No, tampoco podemos garantizar eso. Le dije, bueno, entonces deme antibiótico, deme otra receta de antibiótico porque nada más se lo mandaron por 7 días. Es que es el tiempo que se le tenía que haber dado. Bueno, sí cumplimos en tiempo y forma, pero ahorita él tiene esa situación. No, pase a la ventanilla que le den cita. Entonces ya me dieron, eso fue un lunes, entonces ya me dieron la cita para el siguiente viernes, que fue 18 de julio. Llegó mi mamá con mi hermana, vino la ambulancia del hospital por ellos, se van para allá y dice mi mamá que cuando lo pasan al consultorio de urgencias, no, me parece que fue al consultorio de ortopedia porque ya iba con cita, que uno de los residentes le está exprimiendo a mi papá y le dice a una de las doctoras, mire doctora, ¿cómo le sale? Y ella en el celular, ¿no? Pero mire doctora, y hasta que mi mamá se impacientó y le dio un manotazo en el escritorio y le dijo, doctora, por favor, le están hablando. Ah, sí, se quedó hospitalizado. Entonces se quedó hospitalizado ese 18 de julio y pues le estuvieron ahí dando tratamiento, no sabían qué era lo que tenía, volvió a entrar a otra cirugía, le retiraron el clavo, o sea, no le retiraron los 3 clavos, le retiraron un clavo. Y me comentaron que le habían puesto un espaciador de cemento, que era lo que iba a reemplazar al clavo que le habían quitado. Pues tú te quedas conforme porque dices, bueno, pues ellos son los que saben, ¿no? O sea, si ya le quitaron el clavo, pues es por algo, pero bueno, ya lo están atendiendo. De ese 18 de julio que él entró, le estuvieron dando tratamientos, lo intoxicaron con un medicamento que se llama vancomicina. Desde el día 1 que yo le vi rojito a mi papá por aquí, por la axila, entre la axila y el pecho, yo les comenté que se estaba poniendo rojito. Mi papá terminó completamente intoxicado y hasta aproximadamente 10 días después le suspendieron el medicamento porque lo único que me decían era que era por la hospitalización. Todas las características que yo veía diferentes en mi papá era por la hospitalización. Mi papá sufrió de un estreñimiento tremendo, es por la hospitalización. Sufrió lo de la intoxicación, es el síndrome del hombre rojo. Hay un paréntesis, Rocío. En cuanto le suspendieron el suministro de la vancomicina, ¿hubo alguna mejoría? En ese sentido, empezó a quitarse de lo rojito, le quitaron la vancomicina y le empezaron a poner levofloxacin, ¿no? Que era lo que iba a suplantar la vancomicina. Entró dermatología a checarlo, me pidieron que comprara unas cremas, unas cosas de dermatología para ponérselas a mi papá y pues sí, ¿no? Lo hice, pero sí, ya después se le fue quitando lo rojo y se fue pelando muchísimo de la piel. Okay. Además del estreñimiento y de la irritación por la intoxicación, ¿qué otros síntomas presentaba? Tuvo inflamación de genitales, dijeron que era por la hospitalización.
me pidieron unos calzones suspensorios, se los compramos, nunca se los pusieron porque enfermería decía que ellos no podían ponérselo porque ortopedia era el área tratante y ortopedia me decía que enfermería se los tenía que poner. Aparte, ortopedia limitaba mucho enfermería, ¿no? O sea, aparte de la inflamación de los genitales, presentó delirios, falta ya de apetito, dejó de masticar, dejó de comer, y les decíamos de las alucinaciones y ellos decían que era por la hospitalización, que porque era un adulto mayor y entonces el salir de su entorno. Ajá, le provocaba eso. Sí, fueron muchas cosas las que se fueron presentando con mi papá. O sea, él iba teniendo muchas situaciones que no eran normales y yo todos los días les hacía las observaciones. Yo empecé a anotar en una libreta porque yo iba todos los días en las mañanas y mi hermana iba en las tardes. Entonces, como ella le hacían preguntas, por no revisar el expediente, pues le preguntan al familiar. Y luego ya no sabía qué decir, y entonces yo en una libreta iba anotando para que ella tuviera conocimiento y Una bitácora de su evolución. Uh-huh. Entonces, pues todas las características diferentes que iba presentando mi papá, yo todo lo tengo anotado. Ahora, en una de las fotos que mostraste, él presentaba una pequeña como erupción, como si fuera una roncha muy pequeñita, más o menos como de qué medida era cuando ingresó. Yo creo que era como de unos 6 centímetros, pero se le hizo de la noche a la mañana, literalmente. No, ya después pues ya fue prácticamente gran parte del muslo lo que le abrieron, porque empezaron a meterlo a cirugías para hacerle lavados. ¿Tú tenías conocimiento de en qué consistían esos lavados? No, nada más me decían que eran lavados para limpiar la infección. Le hicieron una biopsia el día 29 de julio para saber, que fue cuando ya me dijeron que había adquirido una bacteria en el quirófano. Entonces que necesitaban saber qué tipo de bacteria era, para eso era la biopsia. Y en base al resultado iba a ser el tratamiento, pero ese resultado no me lo daban, no me lo daban, no me lo daban hasta el día 8 de septiembre, que ya intervino la televisora, me vieron que me entrevistaron, no salió ese día la entrevista, porque como ese día ya me dieron cita para entrar ese día con el director el 8 de septiembre, ya después de entrevistarme con el director, como a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde vuelvo a regresar porque iba a estar el médico tratante y la otra doctora, que era quien le hacía los lavados, y ya me dijeron, ya tenemos el resultado de la biopsia. O sea, desde el 19 de julio hasta el 8 de septiembre, me dijeron, ya tenemos el resultado de la biopsia y y no crea que es por la reunión de ahorita, ¿no? O sea, apenas nos la entregan, ¿no? Entonces, ahí fue cuando me dijeron que mi papá tenía una necrosis en el hueso, que lo iban a seguir tratando con medicamento, pero que iba a llegar un momento en que el medicamento no hiciera efecto y tenían que proponer la amputación de la pierna. Previo a esta entrevista y consecuentemente a la entrega de esta biopsia, de los resultados de esta biopsia, ¿tú te habías acercado a alguien solicitando el apoyo? Al director, que no me había respondido ni de manera escrita ni de manera presencial, hasta que ya le hice en una hoja con letras negritas en grande: seré breve, ¿cuándo me va a responder? ¿Cuándo me va a dar una cita, no? Ya había ido yo a Derechos Humanos, que está ahí bien cerquita y en la misma acera del hospital. Me dijeron que porque el hospital era federal, que yo me tenía que ir a otras instancias, que porque ahí era Derechos Humanos local. Mandé correos a CONAMED y también me decían que ellos no podían hacer nada porque ellos nada más eran conciliatorios. Sí estuve buscando otros recursos para que me hicieran caso, pero pues todo mundo se lava las manos. Desgraciadamente, hasta que no fallece el paciente o algo así, es como te voltean a ver. Uh-huh. ¿Cómo era el trato del personal del hospital para con ustedes, tanto para tu paciente como para ustedes, los cuidadores?
Por parte de enfermería, pues hacen lo que pueden con lo que les dan, ¿no? Pues fue bueno, o sea, no fue excelente, pero fue bueno. No fue excelente porque si uno no llegaba a darle los alimentos a los pacientes que no pueden moverse, ellos no comen. Ellos no comen. Entonces, pues tienes que estar porque si no, a los enfermeros no les da tiempo, según esto, ¿no? Sí fue el trato, pues bueno, porque pues tampoco permitíamos que fuera malo, porque sí fuimos unos hijos presentes, ¿no? Entonces, pues bueno, no hay como que queja en ese sentido. De un inicio en un piso que estuvo en el quinto piso, ahí sí mi papá me decía, es que les pido el cómodo y no me lo traen. Entonces los otros familiares que están en el momento que nosotros no estamos, pues se compadecen y van y ayudan, como nosotros lo hacíamos con otros familiares que por el momento no estaban sus familiares. Los familiares de otros pacientes. Ajá. Correcto. A partir del momento en que sale esta entrevista, de que les dan este resultado de la biopsia, ¿hubo algún cambio en el trato? Sí, salió, a mí me entrevistaron el 8 de septiembre y me dijo la reportera, te hablo al rato para ver qué te dice el director, porque todavía no entraba yo con el director cuando ella me entrevistó. Ya le dije, le comenté lo que me habían dicho de la amputación de la pierna. Cabe mencionar que siempre nos tuvieron con la esperanza de que mi papá iba a regresar a la casa. O sea, ellos nunca nos dijeron que la gravedad, ¿no? A final de cuentas dijimos, bueno, sin la pierna, pero regresa. Entonces, se dan cuenta e incluso sube la supervisora de enfermería. Y yo les dije, bueno, es que con la enfermería no tenemos ningún problema, ¿no? Me dijeron, pues no, pero pues ya nos mandaron llamar porque pues yo tengo que venir a supervisar enfermería. Sí vi un poco rasposito ya el trato como un poco ya molesta el trato de una doctora. No fue grosera porque siempre fue muy amable, pero sí ya se sentía como que un poco de tensión. Digo, me respondía bien y todo por protocolo, pero sí ya se veían así como un poco Hostiles. ásperos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues me vuelve a entrevistar la reportera el 10 de septiembre y ya fue cuando se actualiza la información de que mi papá necesitaba la amputación. Ese reportaje salió el 10 de septiembre en la noche. Del 10 de septiembre al 13 de septiembre que falleció mi papá se destapó la cloaca. Porque entonces resulta que no nada más era la necrosis, que ya su corazón no le funcionaba, que ya sus riñones no funcionaban. Entre ese lapso de esos días le dijeron a mi mamá que considerara firmar el documento ese donde si le llegaba a dar un paro, si se le daba la reanimación o no. O sea, ellos ya sabían toda la película y siempre nos mantuvieron diciendo que lo estaban tratando, que tenían posibilidades de regresar a la casa. Sin embargo, me estaba acordando que en el mes de agosto, no sé si a principios o a mediados de agosto, yo creo que a principios, una de las doctoras que era la que le hacía los lavados en el quirófano, me dijo que estaban considerando mandar a mi papá a la casa con el máximo beneficio. Entonces, como me habían dicho que lo podían mandar a la casa con el Drenavac, que es un aparato que le saca según la infección, porque también se llenaba el vasito del Drenavac y tardaban días en cambiárselo, o sea, no tenía caso que se lo pusieran si no iba a tener continuidad el aparato, y a mí se me hacía ilógico, ¿no? Pero entonces cuando me dice lo vamos a mandar con el máximo, estamos viendo si lo mandamos con el máximo beneficio, yo me imaginé pues el máximo beneficio en esta institución, pues ha de ser que te lo trasladan, porque me decían que unos días esté en su casa y otros días venga que se le haga el cambio. Yo decía, bueno, ese ha de ser un máximo beneficio, ¿no? Que lo trasladan con el aparatito y con las atenciones y que cuando tiene que regresar, pues regresa igual en ambulancia, pero no, el máximo beneficio es cuando ya los mandan a terminar a su casa. Por eso me lo dijeron en agosto, a principios de agosto, y todavía aún así nos seguían dando la esperanza de que él podía salir. O sea, el pronóstico siempre fue optimista, o sea, ni siquiera un pronóstico reservado, siempre fue optimista, dando indicios de que él iba a recuperarse e iba a salir del hospital para regresar a su casa
Ujú. y eso ya no sucedió. Y entonces, ¿en qué lapso de tiempo se da la notificación de que ya le tiene que amputar la extremidad, de que el corazón ya no sirve, ya no está funcionando, perdón, y que los riñones están en la misma situación? ¿Fue en un lapso de 3 días aproximadamente? Pues te digo que el reportaje salió el 10 de septiembre, como por el 11 y 12 es cuando se destapa la cloaca que nos dicen todo eso. Entonces, el viernes 12 de septiembre estaba mi hija conmigo y pasaron a hacer el recorrido los médicos a las 8 de la mañana. Y el médico adscrito alcanza a decir algo de un choque séptico, pero yo no escuché, la que escuchó fue mi hija. Entonces que el médico dijo, yo vi que mi hija se empezó a alterar y le empezó a reclamar, porque el médico dijo, vamos a ver qué posibilidades, y entonces mi hija le empezó a decir, ¿de qué posibilidades me habla, no? Y yo así de, cálmate, no mamá, que de qué posibilidades me habla, que diga, a ver, ¿de qué posibilidades habla, doctor? Ellos se agarraron y se salieron, dijeron, ahorita regresamos, y le dije a mi hija, oye, ¿qué te pasa? Porque te pones así, dice, acaban de decir que tiene un choque séptico. Entonces yo no lo escuché, no fue algo que nos dijeran, fue algo que mi hija escuchó. O sea, nunca nos dieron el diagnóstico de choque séptico. Lógicamente el choque séptico no fue del 10 al 12, ¿no? O sea, eso ya lo traía yo creo que desde aquí, desde la casa, desde que le empezó a salir esa cosa. O sea, porque él se infectó desde la primer cirugía. Ujú. Después de que lo dieron de alta de la primera cirugía. No, sí, después de que lo dieron de alta de la primera cirugía fue que presentó lo del líquido que le empezó a salir de la pierna, pero esa bacteria la adquirió desde la primera cirugía y como no salía el resultado de la biopsia, digo, yo no soy doctora, pero como no salía el primer resultado de la biopsia, entonces no sabían qué medicamento, según esto, el resultado de la biopsia lo estaban esperando para ver cuál era el medicamento adecuado. Si se lo hacen, si él adquirió la bacteria desde el 3 de junio que entró a quirófano, el 20 de junio tiene cita, lo vuelven a ingresar el 18 de julio, el 29 de julio le hacen la biopsia y me dan el resultado hasta el 8 de septiembre, todo ese tiempo estuvo contaminado mi papá. Los delirios y alucinaciones que él tenía no eran por la hospitalización, nada de las características era por la hospitalización. 1 o 2 días antes de que falleciera mi papá, pasó un médico de medicina interna y nos dijo, es que me acaba de agarrar un doctor de ortopedia, me jaló para acá y me dijo que pasara a ver un paciente porque habían tenido una situación con un clavo. Y le digo, ya salió a relucir lo del clavo, le digo, fíjese, ya le empecé a comentar, le dije, y ellos nunca me han ni afirmado ni negado que el problema haya sido el clavo, hasta que ahorita usted me lo está diciendo. No, bueno, es que, y ya empezó a darme una versión así como acomodando el problema, y ya él desde que lo vio, porque mi papá ya estaba muy hinchado, dijo, el señor tiene desnutrición, ahorita voy a hablar con el médico de ortopedia que vaya a anotarse en la libreta, porque no me puede pedir que yo venga a visitar un médico así, a un paciente así, nada más porque me encontró y me jaló, y y él me dijo que mi papá estaba desnutrido. Yo pedí el apoyo metabólico y nunca se lo dieron. Incluso el doctor de apoyo metabólico me iba a buscar para decirme, ya solicitó la consulta, un amor de doctor, ¿eh? Y le dije, es que ya la solicité, es que a mí no me ha llegado la solicitud. Entonces mi papá murió desnutrido, lo echaron a perder todo. O sea, esa infección la tuvo desde un principio y no le dieron el tratamiento adecuado, creo yo, porque pues, el resultado de la biopsia me lo dieron hasta entonces, que no sé si fue de la biopsia del 29 de julio, porque todavía después le hicieron otra biopsia, porque yo les decía, es que perdón, pero yo ya desconfío de ustedes, yo creo que ya se les perdió el resultado de la primer biopsia. No, es que eso no puede pasar. El resultado de la biopsia que me dieron, donde me decían que tenía necrosis, yo no sé si realmente fue de la del 29 de julio o fue algún estudio que le hayan hecho después, porque mi papá murió contaminado, o sea, murió de un choque séptico. Y ellos ya sabían y no nos dijeron. ¿En alguna ocasión tuvieron algún altercado con el personal del hospital? Este, pues siempre traté de no, porque siempre con mucha educación y todo, pero un día yo me vengo para acá y se queda mi mamá
Después llegó mi cuñada y pues mamá ya es una persona adulta mayor. En lo que mi cuñada baja a dejar a mi mamá al transporte ahí afuera en la avenida, me marcan a mí para decirme que hablaban de parte del cuarto piso, de parte de enfermería, que porque mi papá estaba solo, ¿no? Y yo les dije, no, no está solo, está ahí mi familiar, ha de haber ido al baño. Ya me comunico con mi cuñada y me dice, baje a tu mamá. O sea, tengo 5 minutos de haberme bajado, pero déjame ir a preguntar. Y en eso iba llegando mi hermano. Entonces ya llega mi hermano y empieza a preguntar que por qué me están hablando, que yo me había venido a tratar de descansar, que mi cuñada había salido 5 minutos y que ya me estaban molestando. Y en eso yo estaba hablando al hospital. El cuarto piso me negó que enfermería haya solicitado la llamada, porque aparte enfermería sabía que mi papá no estaba solo, ¿no? Baja mi hermano a dirección, baja escoltado de un policía, de otros médicos. Nunca traen un gafete, te dicen que si tú le dices, oiga, joven, no soy joven, soy el doctor tal por cual, ¿no? Pero pues es que tú no sabes con quién estás tratando, no eres adivino. Y ahí ya mi hermano se alteró mucho porque le dijeron que mi papá era un paciente abandonado. O sea, ellos ya estaban dando patadas de ahogado, ¿no? Mi hermano se alteró, le dijo, deme su nombre, ¿por qué no trae un gafete? Pues es que es un foco de infección. Entonces mi hermano le dijo, por favor, o sea, no me venga a decir que un gafete es un foco de infección. Ya les empezó a decir mi hermano, son unos asesinos con título y no, pues cálmense, dijo mi hermano, no estoy muy lejos de calmarme, porque aquí a mi papá lo echaron a perder, o sea, mi papá era una persona sana, ¿no? Cuando fallece mi papá el 13 de septiembre a las 6:20 de la mañana, después nos empezaron a restringir el acceso. Los policías, yo ya veía que eran policías nuevos, uno que otro de los que ya nos conocían, pero dijeron, no, habíamos estado toda la noche con mi papá hasta que él falleció y pues el servicio funerario nos pidió ropa, entonces se vinieron para la casa mi mamá y mi hija y todos habíamos estado adentro porque ya nos habían autorizado de palabra, ¿no? Entonces, ya cuando ellas regresaron, ya no las dejaban pasar. Mi mamá ya estaba muy adolorida de la cadera, no la dejaron pasar. Les dijeron que no, que ya nos tenían bien identificados, que éramos de la cama 444 y que no podíamos pasar. Entonces ya estábamos mi hermano y yo adentro. La doctora que hizo el certificado de defunción lo hizo mal 2 veces. No es su culpa, creo que ni siquiera es su función, porque es residente. Mientras esperábamos el certificado bien hecho, empezaron a tratar mal a una señora, una de asistente de directivo, era sábado. Empezó ahí como a denigrar a una señora porque le dijo, bueno, chaparrita, muchas gracias. Y no soy chaparrita, soy la doctora fulana de tal. Entonces de por sí ya andaba alterada porque el servicio funerario ya había salido con el cuerpo de mi papá y yo no podía retirarme de ahí por la cuestión del certificado. Entonces ya exploté y ya le dije que no fuera ridícula, que si no quería que le dijeran chaparrito señorita, que se identificara porque para mí pues era una de tantas porque no sabemos si es doctora o si es qué, ¿no? Le dije a la señora, ¿usted cómo se llama? Señora Teresa. Y le dije a la taradeza, pues de ahora en adelante para ti es la señora Teresa, ¿no? Y dice la señora, y tengo maestría. Le dije, de ahora en adelante es la maestra Teresa, ¿no? Ay, llévenselas de aquí, yo no sé qué tiene que ver su tema de su paciente con el de la señora, que esperen su certificado por allá. O sea, todavía de que teníamos ahí un buen de tiempo esperando el certificado, no, ya fue cuando explotamos, mi hija se alteró, les golpeó la puerta, nos mandaron a los elementos de seguridad, no se atrevieron a detenernos porque ellos habían visto todo el proceso. O sea, ellos me veían diario subir, bajar, ir y venir. El personal de intendencia hasta lloró cuando mi papá falleció, porque ellos se daban cuenta. Personal del hospital nos decían, difundan esto, por favor, hagan algo. O sea, ellos no lo pueden hacer ni decir porque pues los corren o los empiezan a hostigar, ¿no? Pero ellos decían, o sea, de verdad hagan algo. Entonces, sí, al final sí tuvimos una situación con el personal por déspotas soberbios. Durante el tiempo que tu papá estuvo internado, ¿te llegaste a percatar de otros casos similares?
Sí, de hecho el día que estábamos esperando el certificado de defunción, mi hermano estaba esperándome afuera. Ya después pudo ingresar mi mamá y mi hija porque una de las secretarias de la dirección, que siempre se portó amable conmigo, les dio ahí el acceso. Y mientras estaba mi mamá y mi hermano esperando, estaba una chica. Ya cuando salí con el certificado me dijo mi hermano, ay, ¿no te acuerdas de ella? Y la verdad yo estaba ya tan trastornada de la cabeza por todo lo que viví en ese tiempo. Le dije, no. Me dice, su tío estaba en una cama junto a mi papá. Le dije, no, no me acuerdo. Dice, ya regresó porque está infectado. Entonces la chica le dijo, no, pues ya me estoy preocupando porque a mi tío lo metieron a un cuarto aislado. O sea, cuando los meten al cuarto aislado, yo ya no los volví a ver. Y regresaba, o sea, gente con infectados de quirófano, sí, sí, sí los llegué a ver. ¿Has tenido comunicación con los familiares de estos pacientes? No, tengo comunicación con otros familiares. En ese momento yo cuando salimos le dije a mi hermano, ¿le pediste su número a esta chica? Me dice, no, no. Pero he tenido con otros familiares que pues ellos incluso me decían que cuando en las noches no nos podíamos quedar con mi papá, pues que no le hacían caso o así, que ellos pues se acercaban. Sí, o sea, mi papá no fue un paciente abandonado, ¿eh? Digo, a veces en las noches no podíamos porque somos tres. Mi hermano vive a 2 horas de aquí, ¿no? Yo trabajo, mi hermana también. Entonces, no estuvimos todas las noches con él. Pero sí, yo llegué a ver incluso un señor que cuando yo llegué, nos volvieron a meter al cuarto piso, estaba al lado de mi papá. Le tenían que hacer una cirugía por sus arterias y lo tenían esperando y en ayuno hasta que ya por fin fue un médico y le dijo, no lo podemos meter al quirófano otra vez porque tiene usted un virus, no sabemos qué virus es. Y se lo llevaron a un cuarto aislado. 2 días lo fui a ver de lejitos por afuera a saludarlo y ya no volví a ver al señor, ya no supe qué pasó con él. Yo supongo que falleció. Uh-huh. ¿Hay alguna autoridad o en concreto algún funcionario a quien tú quisieras que le llegara tu caso y realizarle alguna petición? Pues yo ya fui a la CONAMED. En la CONAMED básicamente desde que llegas no te dicen ni me cuente, porque nosotros ni nos adentramos en el caso, nada más dígame si quiere una indemnización o no. Entonces, porque nosotros solamente somos conciliatorios, ¿no? Entonces, pues yo sí quisiera yo sé que no voy a cambiar al sistema, desgraciadamente en los gobiernos si no estás con ellos, estás contra ellos, y yo no voy a estar con ellos porque yo no me voy a callar por quedar bien con algún funcionario que me haga el favor, porque ahora ya es un favor, ¿no? Ya no es obligación, ahora ya es un favor que le den seguimiento a los casos. Si tú te das cuenta, ahora los casos se suben a las redes y se hacen virales y en una semana el caso se resuelve, ¿no? Si tú vas normal a hacer una denuncia, pueden pasar 3, 4, 5 años, 10, pero si no se hace viral ahorita un caso, se llega a hacer viral y a la que insultó al policía por racista, así, porque se hizo viral, ¿no? Si no, no hubiera pasado nada. Entonces, pues a la autoridad competente, yo no tengo para pagar un abogado, yo no quiero una indemnización, yo no quiero una indemnización. La vida de mi papá no tiene precio, ni lo que padeció en el hospital, ¿no? Ni la información que se guardaron. O sea, eso es de verdad es inaudito. Me hubieran dicho y lo hubiera yo sacado, o su última voluntad de mi papá era llegar a su casa, aunque sea morir a su cama. Y él luchó hasta el final porque le decían que él iba a salir de ahí. Nunca nos dijeron lo contrario, hasta el final, hasta el último día. Bueno, ni el último, bueno, sí el último día en la madrugada, porque todavía le decían que podía salir sin su piernita, ¿no? ¿A qué autoridad? Pues ¿a quién? Pues a la autoridad correspondiente. Voy a ir esta semana no he podido vivir ni mi duelo, ¿no? Ayer me hablaron de derechos humanos para decirme, lo lamentamos mucho, le estábamos empezando a dar seguimiento al asunto de su papá, pero nos acaban de informar que el señor ya falleció. Pues le recomendamos ir a la CONAMED, les dije, ya fui a la CONAMED. Esta semana que viene voy a ir
pues no sé si al búnker o no sé a dónde a meter ya la demanda civil o penal o a ver qué hago porque no pueden estar operando y los médicos así y que sigan infectándose. A lo mejor no sé si sea culpa de ellos o no, digo, yo también pienso en sus familias, ¿no? Porque también son hijos, también son esposos, ¿no? Son padres, pero pues, o sea, mi papá no se murió, a mi papá lo mataron en el hospital. Entonces, pues yo voy a hacer lo pertinente, lo que se derive de ahí, pues ojalá y sea para beneficio. Yo sé que no voy a cambiar el sistema. O sea, yo sé que los quirófanos, si en mi cara, después de hablar con el director, le dejaron desprotegido a mi papá la herida, cuando se supone que todavía cuando hablé con el director íbamos a luchar por salvarle la infección, la pierna de la infección, y le dejaron desprotegida la herida, ¿qué no harán adentro de un quirófano? Si no le dan ni cloro al personal de intendencia, cuando quitan a un paciente de por ejemplo, en este caso mi papá que murió infectadísimo, ¿no? Se llevan a mi papá, mandan a la de intendencia, le dan agua, fabuloso, medio limpian el colchón, lo trepan y del que sigue. Con el señor igual que es de un virus que lo mandaron al cuarto aislado, igual nada más llega el personal, porque tampoco es su trabajo, porque debe de haber un área especializada para la asepsia del hospital. Los mandan, agüita con fabuloso, trepan el colchón y vámonos. O sea, si eso lo hacen en la cara de uno, ¿qué te garantiza a ti que en el quirófano donde no los estés viendo tengan las medidas apropiadas para un quirófano? Claro. En el acta de defunción, ¿cuál fue el motivo del fallecimiento? Pusieron acidosis, que es por el tema de los riñones, y choque séptico, y el otro no me acuerdo. Son como tres. No pusieron ahí que estaba desnutrido, que mi papá murió desnutrido. Pero sí, básicamente fue lo de la acidosis. Acidosis metabólica y el choque séptico. Y bacteria en el femoral. Ay, qué bacteria en el fémur. Fueron tres nada más. Más allá de lo que dice en el acta de defunción y de lo que te presentaron, del diagnóstico que te presentaron posterior a la entrevista, a la primera entrevista que tuviste, de ahí para atrás, tú no tuviste conocimiento de ningún informe previo. No. Lo que yo iba y les preguntaba y luego ya me ponían jeta las secretarias del doctor Quiñones, que él, la verdad, o sea, él siempre amable, pero bueno, su amabilidad no tiene que ver con que me tenían que dar un diagnóstico en tiempo y forma para ver cómo, no nos dieron chance de reaccionar. Pues yo iba y era lo que preguntaba, veía yo la jeta de las señoritas estas, que yo le dije, si tengo que venir diario, o sea, diario voy a venir a preguntar, ¿eh? Si así alegaron abandono de paciente, imagínate. Un resultado antes, en una de las visitas que le hice al doctor Quiñones, me decía algo de que salió de manera superficial en una toma de muestra, que no fue biopsia, un cultivo, E. coli. Pero bueno, que eso no era tan grave, ¿no? Es que te lo explican de una manera maravillosa, ¿no? Así como que, no sé, en su fantasía de ellos, que si realmente tenga prioridad y que no. Ah, sí, tiene coli y esto y lo otro, ¿no? Pero ya realmente un diagnóstico así tan importante como el de la necrosis, o creo yo que fue el primer importante que me dijeron, porque así me lo hicieron ver, fue el de la necrosis en el hueso, que fue cuando me dijeron que tarde o temprano se le iba a tener que hacer una amputación a mi papá y que aún así no se garantizaba, ¿no? Como el cáncer, ¿no? A lo mejor te amputan el seno y si queda alguna ramificación, pues así. Pero antes, pues, ay, sí hace coli, ay, no hay resultados, ay, hay que esperar, no, es que sí tardan y así no hubo, ni por escrito me ha dado nada del hospital más que el certificado de defunción. Además de las autoridades, que no sabemos si hay alguna respuesta por parte de ellas, ¿alguna otra persona a quien te gustaría acudir? No, pues no tengo en mente. Pues a la jefa de gobierno, que pues yo la conozco, yo colaboré con ella y yo siempre la he tenido en un buen,
¿cómo se le dice? Concepto. En un buen concepto. Pues bueno, es la jefa de gobierno y el ISSSTE es federal, no sé, Martí Batres, me parece que es ahí quien tiene que ver en el ISSSTE. Pues no sé, te digo, voy a presentar la denuncia ya, a ver de qué manera, ¿no? Ya fui al órgano interno del ISSSTE también. Y sí, digo, esto no lo hago por dinero, porque te digo, en la CONAME es facilidad. Aquí lo que le podemos ayudar es una indemnización. Ni les interesa saber nada, ¿no? Pues solamente porque a quién más. Dices que el motivo de la exposición de tu caso no va por el fin económico. No. ¿Qué te gustaría que sucediera? Pues lo ideal sería que pusieran atención en los hospitales, ¿no? Digo, si hubo medicamento que tuve que comprar, que aunque lo tenían en la farmacia, lo tuve que comprar porque, ay, pues es que tiene que ir a su clínica, o sea, medicamento que él tomaba periódicamente, o sea, que tenía como tratamiento, es que tiene que ir a su clínica que le sueltan la receta, oye, pero es que aquí la tienen. Por Sí, lo del tema, pero perdón, pues yo a qué hora iba a la clínica, si yo me la vivía en el hospital y en el trabajo, entonces se la teníamos que comprar. ¿era por lo del tema de la hipertensión que comentas? Es que, fíjate que bien curioso porque a él nunca se le subió la presión. Sí tenía un tratamiento de hipertensión de antes, ¿no? Pero nunca tuvo un problema de hipertensión así significativo. No. No tenía diabetes. Pero le tenía que comprar el medicamento de la próstata. Que aparte, pues, en los últimos estudios él salió bien de su próstata. Le tenía que comprar omeprazol, le tenía que comprar escitalopram, el clonazepam, o sea, medicamentos que tenían en esa farmacia, pero pues que no me lo podían dar. No me lo podían dar porque tenía que ir a la clínica. Yo no tenía tiempo de despegarme del hospital. O sea, cuando no estaba trabajando, estaba en el hospital. O sea, antes de su ingreso por lo de la fractura de la cadera, antes de su ingreso, digamos que además de la hipertensión, él no tenía ningún otro padecimiento. No, mi papá era un relojito para sus medicamentos. O sea, si a mi papá le dolía la cabeza y tú le decías, tómate un paracetamol, te decía, ¿tú eres doctora? Y si le dolía la cabeza, al otro día se iba al doctor tempranito a ver por qué le dolía la cabeza. No, él era muy cuidadoso. No, o sea, muy cuidadoso. Si él tenía cita a las 11 de la mañana, él se iba de aquí a las 8 de la mañana. Siempre con relojito en mano su medicamento, ni una mitad más, ni una pastilla menos, muy responsable con eso. No era no tuvo un problema de hipertensión. Bien curioso, tuvo infecciones muy fuertes en el hospital, nunca se le subió la temperatura. No tenía bueno, pues la temperatura siempre se mantuvo, su oxigenación igual, nunca se le subió la presión. Al contrario, se le empezó a bajar la presión. Y a mí se me hacía raro porque yo decía, pues si le damos medicamento para la hipertensión, ¿por qué se le está bajando la presión? No, ya le suspendimos el medicamento en Alapril, ahorita ya no me acuerdo el nombre, pero para la presión, que En también abril. Ujú. se lo tenía yo que llevar, ¿no? Pero qué raro, ¿no? Pero nunca me dijeron aguas porque esto puede ser un factor de esto y esto. Era porque su corazón ya no le estaba funcionando. Era porque su corazón ya no le estaba funcionando. Pero no me decían. No me decían. Ok. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Pues pedirle a la gente que comparta. Digo, muchos de mis contactos con los que voy a compartir en Facebook trabajan en el gobierno y también se quejan mucho del gobierno porque ven las injusticias diarias, pero les da miedo que los corran. No sean collones. Yo siempre que tengo algo que decir, cuando hay cosas buenas que decir también las digo, ¿eh? Pero cuando algo no está funcionando hay que decirlo, porque a lo mejor los jefes ni saben que algo no está funcionando. Entonces, pues que compartan la información, que tengan mucho cuidado con sus pacientes y hay que exigir que pues haya material para que desinfecten. Una mamá de una compañerita se cayó en mayo, se rompió su piecito, entró a quirófano y se murió por una bacteria que adquirió en el hospital. Entonces ahora ya si yo me rompo un dedo, me caigo de la moto, ya es un volado de vida
entrar a que te hagan cualquier cirugía, hasta de las anginas. Y es un volado de vida. Porque te dicen, es que es muy común que se contamine la gente en el quirófano. Pues yo a los médicos no los veo contaminados. Yo no los veo infectados. Y si es tan común, ¿por qué no han puesto una solución a ese problema si es tan común? No, pues eso, o sea, compartir la gente, que la gente comparta, que la gente ponga atención, que no nada más nos quejemos, que si nos quejamos, pues que hay que hacerlo bien. Yo voy a meter las demandas, yo no sé si las voy a ganar o las voy a perder, pero el no meter las demandas sería ir en contra de mí misma y en contra de lo que mi papá me enseñó, ¿no? Entonces, pues, que estén atentos o sea, no caer en un hospital o ¿qué se les puede decir? Es que ya da miedo, porque ahora sí ya no sabes si entras y salgas, y si sales vayas a salir contaminado. Mi papá pues según salió muy bien, pero pues sí decirle a la gente que compartimos muchas tonterías, como para no compartir algo tan importante, porque todos estamos expuestos, ¿no? Yo nunca pensé que esto fuera a pasar. Vemos casos de otras personas y decimos, ay, uno más, ¿no? Nos comportamos igual que las autoridades, una estadística más, pero todos estamos expuestos a que nos suceda lo mismo. Entonces hay que prevenir, hay que pedir que el sistema de salud esté mejor, que los enfermeros y el personal salen y se manifiestan por sus prestaciones, por la mejoría de sueldos, pues también que lo que comentan entre ellos, de todo lo malo que ven dentro, que también salgan y lo expongan y den la cara, porque también es una obligación hasta moral decir y señalar lo que no está bien hecho. Es que no nada más lo hablen en radio pasillo. El personal de salud, hay quienes tienen ética, hay quienes nada más están ahí por un salario, pero los que sí tienen ética, que también lo expongan, porque ellos ven muchas cosas que nosotros, que aunque estuvimos ahí todo el tiempo y nos dimos cuenta de muchas cosas, el personal se da cuenta de muchas cosas y no lo exponen, nada más salen a manifestarse por lo que a ellos les conviene. Pero ¿y sus pacientes? O sea, todo es un círculo, todos estamos metidos en esta sociedad. Pues eso nada más. Pues muchas gracias, Rocío. Gracias a ti, Marcita.